Y no podemos ver la zona si nos da tiempo. Ah, también al final, con gusto les puedo mostrar eso. Vale, muy bien, buenas tardes para todos de nuevo. Entonces, ya estamos grabando en nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra clase número 6 del curso de Ciencias Naturales. La semana pasada, si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando acerca de los reinos de la naturaleza, ¿verdad? Y decíamos, pues ya no es lo que todos conocíamos de siempre, ¿verdad? Que son los 5 reinos de la naturaleza o las 5 formas de organizar a los seres vivos. No, y ahora solamente son 4 e incluso todavía está en discusión, como decíamos, si se van a clasificar en 6 o 7 grupos, ¿verdad? Entonces, por el momento son 4 bien establecidos. Se ha descartado el reino Mónera, ¿verdad? Que era el que se conocía antes. Y pues hasta el momento son 4 reinos, ¿verdad? Pero sin embargo, pues es importante conocer características de ellos, ¿verdad? Una de estas características, si ustedes se recuerdan, decíamos, se van a diferenciar uno de otro reino, se van a diferenciar por el tipo de reproducción que puedan tener, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Eh, los tipos de reproducción de los seres vivos, ¿verdad? Vamos a ver tipos de reproducción de seres vivos. Vamos a ver que realmente pues no hay muchas variantes, sin embargo pues sí hay algunas características que van a diferenciar a unos de otros, ¿verdad? Entonces es bien importante ver esta parte. Para comenzar, cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de que, por ejemplo, todos hemos escuchado pues como le diríamos, refrán, ¿verdad? Que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Todos nos han dicho eso. Sin embargo, esta característica, veamos que si nosotros nos ponemos con un poquito de lógica, no se cumple para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque no todos los seres vivos se reproducen, ¿verdad? Hay incluso seres humanos que pasan toda su vida y nunca tienen hijos, nunca tienen una pareja, nunca cumplen esta parte de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, no todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Algunos solamente nacen, crecen y mueren, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, si vamos a estudiar desde el punto de vista de reproducción, vamos a ver que hay diferentes tipos de reproducción y básicamente se van a diferenciar en 2 grandes grupos. Nos dice, para comenzar a hablar de esto, la reproducción es la capacidad de los individuos de crear una descendencia, independientemente si necesita otro ser vivo para crearla o independientemente si no lo necesita. La reproducción es esta capacidad que tienen los seres vivos o los individuos de crear una descendencia, ¿verdad? Pueden ser de 2 tipos, 2 grupos muy grandes, ¿verdad? La reproducción sexual y la reproducción asexual. El prefijo a o la letra a en la palabra asexual, el prefijo a significa sin, ¿sí? Cuando hablamos de reproducción sexual, estamos hablando que es aquel tipo de reproducción que involucra 2 partes parentales, o sea, 2 padres, ¿verdad? Un padre y una madre. ¿Estamos? Mientras que la asexual, como ya decíamos, el prefijo a significa sin, por lo tanto, la asexual no involucra estas 2 partes parentales, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Va, perfecto. Palabras clave, antes de comenzar a hablar de estos temas. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos el tema de la célula y las partes de la célula, yo les hablaba de que hay algunas regiones, como por ejemplo en el núcleo, ¿verdad? Que es donde está organizado nuestro ADN. Podemos nosotros encontrar algunas diferencias, ¿verdad? Ya veíamos nosotros cuáles son las etapas también del ciclo celular y cómo todo esto va cambiando, ¿verdad? Pero de eso veremos un poquito a continuación también. Veamos términos clave que nos van a nosotros a servir antes de entrar a este tema. Por ejemplo, nos habla de una reproducción sexual. Nos dice, la reproducción sexual es el proceso por el que se crea un individuo nuevo mediante 2 organismos parentales. Repitiendo, la reproducción sexual es el proceso por el que se crea un individuo nuevo mediante 2 organismos parentales. Eso quiere decir que necesita de un padre y de una madre, ¿verdad? Biológicamente hablando, ¿verdad? Mientras que la reproducción asexual nos dice, es el proceso por el que se crea un individuo nuevo a través de un solo padre, ¿verdad?
Ya veremos a continuación cuáles son los tipos de reproducción asexual que existen, ¿verdad? Y las características que tiene y las diferencias que tiene cada uno de estos también. Un descendiente se le llama al organismo nuevo que resulta de la reproducción, ¿verdad? Simple y sencillo. Bueno, para poder generar la reproducción sexual necesitamos de gametos. Los gametos, recuérdense ustedes que son las células sexuales tanto masculina como la femenina, ¿verdad? O la del macho como de la hembra, si estamos hablando de alguna especie animal. Entonces, recordemos que el gameto masculino es el espermatozoide, o el gameto en los machos es el espermatozoide, y el gameto en las hembras es el óvulo, ¿verdad? Ya decíamos, no es lo mismo gameto a gónada. Si estamos hablando de gameto, recuérdense que está el gameto masculino, que es el testículo, y y la gónada femenina, que es el óvulo. La gónada masculina produce el espermatozoide, ¿verdad? Que es aquel que tiene la colita. Y la gónada femenina produce el óvulo, ¿verdad? Que es a donde va a llegar directamente el espermatozoide. El espermatozoide va a ir buscando el óvulo, ¿verdad? Para fecundar. Entonces, ya que tenemos un poquito más claro eso, veamos los conceptos de acá. Como ya decíamos, el gameto masculino es el espermatozoide que se produce en los testículos, ¿verdad? Y el gameto femenino es el óvulo que se produce en los ovarios. La fecundación, nos dice, es la unión de gametos para formar un organismo nuevo. Ojo con eso, ¿verdad? La fecundación es la unión de gametos para formar un organismo nuevo. ¿Estamos? El cigoto, nos dice, es la célula que se forma por la fusión de los dos gametos, tanto el gameto masculino como el gameto femenino, ¿sí? Recordemos que cada uno de estos gametos, tanto el espermatozoide como el óvulo, va a tener características importantes tanto del padre como el de la madre, ¿verdad? Sin embargo, pues hay algunas características que se van a compartir, ¿verdad? Al momento de generar este cigoto. ¿Estamos? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda con esta diapositiva? Yo creo que es bastante sencilla esta diapositiva, no hay mucho que darle vuelta, ¿verdad? Y pues aquí tenemos el ejemplo de unos patitos, ¿verdad? Que realmente pues cumplen esta parte de reproducción sexual, ¿verdad? Ya en su momento veremos los tipos de desarrollo también, por ejemplo, los vivíparos y los mamíferos y todas estas clasificaciones, pero ya en su momento lo veremos, ¿verdad? Ahorita solamente estamos hablando de los tipos de reproducción, como ya decíamos, sexual y asexual. Entonces veamos características de la reproducción sexual. Nos dice, como ya decíamos, la reproducción sexual es aquella que involucra dos partes parentales, ¿verdad? Ahí no hay mucha vuelta que dar. Veamos, si nosotros nos damos cuenta en la imagen, vamos a comenzar viendo la imagen, nos dice, o veamos que tenemos un padre o una mujer y una madre, ¿verdad? Tenemos una madre y un padre. La madre genera los óvulos, ¿verdad? Que estos son, a ver, el óvulo y el espermatozoide, ¿son gametos o son gónadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son gametos? ¿Perdón? Gametos. ¿Son gametos o son gónadas? Gametos, digo yo, no sé. Es que esa parte es la que quiero que les quede clara, ¿verdad? Porque las gónadas, recuérdense, las gónadas, decíamos, son los órganos donde se producen los gametos. ¿Cuál es la gónada masculina entonces? La gónada masculina. Ajá. Eh, La gónada masculina es el testículo, ¿verdad? Mientras que la gónada femenina es el ovario, ¿verdad? El ovario. Estamos, entonces, recuérdense que la gónada femenina es el ovario que produce el óvulo, ¿verdad? El óvulo que precisamente nosotros lo vemos acá, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que en esta imagen está el óvulo y aquí en esta imagen están los espermatozoides, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos estas dos partes parentales para poder generar el nuevo ser a través de lo que se le va a conocer posteriormente como el cigoto, ¿verdad? El cigoto a través de este proceso de fertilización, el cual a través de una serie de divisiones celulares va a generar un embrión. ¿Estamos? El embrión. Bueno, entonces leamos qué características nos habla aquí respecto a la reproducción sexual. Nos dice,
La reproducción sexual requiere dos padres, ¿verdad? Obviamente, como ya habíamos hablado, se requieren de dos partes parentales. Cada uno de ellos contribuye un gameto o célula sexual que contiene la mitad de la cantidad habitual de ADN de la célula somática normal. A ver, ¿cuántos cromosomas tiene una célula somática? Eso ya se los expliqué yo cuando veíamos el tema de la célula. Yo les explicaba cuántos cromosomas. ¿Cuántos? 46. Muy bien, exactamente. 46 cromosomas tiene una célula somática, ¿verdad? ¿Y las células sexuales cuántos tienen? ¿Cómo dijo, profe? ¿Y las células sexuales cuántos cromosomas tienen? Ahí tienen ustedes el chivo en la pantalla. 23 exactamente, ¿verdad? Veamos que el óvulo, como bien dice ahí, 23 cromosomas, ¿verdad? En el dibujito, el espermatozoide también dice ahí 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces, recuérdense, las células sexuales tienen 23 cromosomas, mientras que cualquier otra de las células que sean somáticas, sea una célula del hígado, una célula de la piel, del pulmón, del estómago, de cualquier otra parte, tiene 46 cromosomas. ¿Estamos? Va, muy bien. Entonces, como ya decíamos, cada uno de los padres contribuye a un gameto, ¿verdad? El cual solamente tiene la mitad de la cantidad habitual de ADN de una célula somática normal. En los machos, los gametos son los espermatozoides y en las hembras, los gametos son los óvulos, ¿verdad? Lo que habíamos explicado desde la diapositiva anterior. Cuando estos dos gametos, ojo con eso, cuando estos dos gametos se combinan, durante la fecundación, el resultado es el cigoto, precisamente como lo tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? ¿Estamos? El cigoto. Cuando estos dos gametos se combinan durante la fecundación, el resultado es un cigoto que sigue desarrollándose hasta convertirse en un embrión, precisamente de igual forma como lo tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Hasta convertirse en un embrión. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? ¿Seguras? ¿Segura? Seguramente. Va. Entonces, ahora ya hablamos un poco de la reproducción sexual, ahora vamos a pasar a hablar un poquito acerca de la reproducción asexual. Como ya decíamos, si la reproducción sexual requiere dos partes parentales, la asexual, únicamente, como bien nos dice aquí, la reproducción sexual solo requiere un progenitor. Solamente requiere a uno, ¿verdad? Esta es alguna situación que pasa, por ejemplo, en algunas bacterias, en algunos animales muy específicos. Ya veremos a continuación, por ejemplo, en la estrella de mar. ¿Alguien ha visto cómo se reproduce una estrella de mar? ¿No? Bueno, las estrellas de mar muchas veces se les cae un bracito. Se les cae un bracito, se les quiebra, se les rompe o ellas mismas lo liberan. Y precisamente a través de este bracito, les podemos llamar, pues porque no son brazos, son prolongaciones, ¿verdad? Pero a través de esta prolongación que se le cae, a través de esa prolongación se empieza a generar un nuevo ser vivo, ¿verdad? Entonces, ya veremos eso a continuación, cómo es que se da todo este proceso, ¿verdad? Pero, porque precisamente la estrella de mar es un vivo ejemplo de una reproducción asexual. ¿Estamos? Va. Entonces ya dijimos, asexual solamente implica un progenitor. Hay muchos tipos de reproducción asexual. Los 4 tipos principales son, vamos a ver como primer lugar o número 1, la fisión binaria. Fisión binaria. Cuando hablamos de fusión, estamos hablando de algo que se une, ¿verdad? Fusionar algo es unir algo. Fisión es totalmente lo contrario. Fisión es separar algo, ¿verdad? Entonces, la fisión binaria nos dice, en la fisión binaria, un solo progenitor duplica su ADN y luego se divide en 2 células. Generalmente esto ocurre en las bacterias, ¿verdad? Generalmente es un proceso que ocurre en organismos como las bacterias. Veamos la imagen aquí. Si ustedes se dan cuenta, ese como colochito que tiene la imagen es el material genético, ¿verdad? En este caso, pues el ADN, ¿sí? O ARN, ¿verdad? Dependiendo, pues, de qué estamos hablando. Si nos damos cuenta, este material genético se empieza a separar un poquito por arriba, un poquito por abajo, hasta que finalmente en el número 3
ya están completamente separados, en el número 4 de igual forma, y en el número 5 y número 6 totalmente separados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el organismo? Empezó a duplicar su material genético, posteriormente empieza a liberarlo para que pueda ser material genético para el nuevo ser vivo. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, como ya decíamos, esto generalmente ocurre en las bacterias, ¿verdad? Es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en algunas bacterias y cómo es que cada una de estas se van reproduciendo. Tenemos también la gemación. La gemación nos dice, es un pequeño brote, así como ustedes lo ven ahí en la imagen de la izquierda, es un pequeño brote en la superficie del organismo parental, o sea, en un individuo, en uno que va a ser el padre, le genera un brote, le sale un brote, ¿verdad? El cual se va a desprender y resulta en la formación de dos individuos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos ahí en la imagen de hasta abajo, del lado izquierdo, que tenemos un ser vivo, el cual tiene un brote, el cual es liberado, ¿verdad? Entonces, como ahí nos dice aquí, se desprende y luego resulta en la formación de dos individuos. Al final, esto va a generar dos individuos, ¿verdad? Ocurre en algunas levaduras, en algunos hongos, animales, perdón, en levaduras y algunos animales como la hidra, perdón. La hidra es precisamente esta que nosotros tenemos en pantalla, ¿verdad? Y precisamente tiene esa característica, ¿verdad? De poder generar un ser vivo a partir de un brote que se va a desprender, ¿verdad? Entonces, es una característica bien importante. ¿Alguna duda con esta diapositiva? ¿O alguna duda hasta dónde vamos? ¿No? ¿Seguros? Bueno, perfecto. Veamos el siguiente tipo de reproducción asexual. Como ya decíamos, son varios tipos y en este caso nosotros tenemos y en este caso nosotros estamos hablando de la reproducción asexual por tipo fragmentación y partenogénesis, ¿verdad? Veamos aquí la fragmentación. Nos dice, en la fragmentación, que como ya les decía, es el caso de la estrella de mar, ¿verdad? La fragmentación, los organismos se rompen en dos o más fragmentos que se desarrollan en un nuevo individuo, ¿verdad? Veamos ahí el caso de la estrella de mar, veamos que se fragmentó y posteriormente sigue creciendo hasta generar otro individuo, ¿verdad? Y este es un ciclo, ¿verdad? Porque posteriormente ese fragmento crece, se va a volver a fragmentar y nace otro individuo y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que fallece alguno, ¿verdad? Bueno, ocurre en muchas plantas, así como algunos animales, como corales, esponjas y estrellas del mar. ¿Estamos? Esta es la fragmentación. Y por último, veamos la partenogénesis. La partenogénesis nos dice, un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de algunos dragones de Komodo, como ustedes lo ven aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces, la partenogénesis, un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada. Ocurre en invertebrados, así como algunos peces, anfibios y reptiles. Nunca tuvo una relación como para poder fecundar a la célula. Sin embargo, pues genera, ¿verdad? Un nuevo individuo, pero precisamente por esta capacidad que tienen de desarrollar seres vivos, ¿verdad? O sin ser fecundados. ¿Estamos? Esa sería la partenogénesis y la fragmentación. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros? Sí, profe, yo Dígame, Yadira. con Estrella, así como, ¿cómo hace para volver, ya no vuelve otra vez a tener su misma parte que, o sea, rompió, digamos, su brazo, pues? Sí, sí, como que la misma extremidad, digamos. Sí, Ajá. precisamente la vuelven a tener, ¿verdad? Porque como les decía, se siguen fragmentando y se siguen fragmentando, pero sí, obviamente empiezan a generar de nuevo ese tejido. Lo interesante de todo esto es que del fragmento que ellas pierden, del fragmento que ellas, pues, liberan, por decirlo de alguna manera,
de ese fragmento empieza a generar la nueva vida de una nueva estrella de mar. Pero sí, obviamente, la estrella de mar, pues, pierde un fragmento, pero lo puede volver a tener, ¿verdad? Eso no hay problema. Va. Y como ya les decíamos, pues, la partenogénesis, ¿verdad? Creo que ahí no hay mucho con qué darle vuelta, ¿verdad? Bueno, ya con este cuadrito quería yo que termináramos. Ustedes se dan cuenta, pues la clase del día es bastante corta, pero bastante interesante y precisa acerca de lo que a mí me interesa que ustedes sepan de esos temas, ¿verdad? Tenemos un cuadro comparativo dentro de lo que es reproducción sexual y reproducción asexual, ¿verdad? Veamos que la reproducción sexual nos dice requiere 2 progenitores, mientras que la asexual, por el contrario, solamente requiere un progenitor, ¿verdad? La reproducción sexual, en la reproducción sexual veamos que el espermatozoide fecunda el óvulo, mientras que en la asexual un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo, ¿verdad? En la reproducción sexual es la utilizada por animales, plantas con flores y algunos hongos. Cuando veamos esta parte en el curso, veremos que precisamente la flor es el aparato reproductor de las plantas, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían, pero en la flor se encuentra el aparato reproductor de las plantas, ¿verdad? Hay unas prolongaciones que se llaman pistilos, ¿verdad? A través de las cuales se liberan algunas sustancias como el polen, por ejemplo, que es donde precisamente se captan, ¿verdad? Las células sexuales, pero eso es bien interesante, ya lo veremos en su momento, ¿verdad? Y como ya decíamos, pues en la sexual es la utilizada por animales, plantas, flores y algunos hongos. La asexual, por el contrario, es la utilizada por algunas bacterias, algunas plantas y hongos. Pocos animales únicamente utilizan la reproducción asexual, ¿verdad? En la reproducción sexual esta característica es importante. La descendencia es distinta de los padres, ¿verdad? Todos vamos sacando características diferentes, por mucho que nos parecemos, pero nunca vamos a ser completamente iguales. Nunca, nunca, nunca vamos a ser iguales, ¿verdad? Mientras que en la reproducción asexual, pues la descendencia es idéntica a la del progenitor, ¿verdad? Entonces, otra característica importante para tomar en cuenta. La sexual nos dice proporciona variabilidad genética, pero requiere tiempo, ¿verdad? Eso es bien importante. La variabilidad genética que tiene la reproducción sexual es bien interesante porque mezclamos características o genes de un individuo con el de otro individuo, ¿verdad? Entonces, y a través de esta recombinación se determina cuál es el dominante y cuál es el recesivo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica que puede dominar? Por ejemplo, usted podría tener un papá que tiene los ojos claros, ¿verdad? Una mamá que tiene ojitos, pelo colocho, ¿verdad? Pero, sin embargo, si domina el color de los ojos de la mamá, que son más oscuritos, pues usted va a salir con ojos oscuros. Si domina el pelo del papá, que es liso sobre el pelo colocho, pues así va a ser la descendencia, ¿verdad? Entonces, como les digo, va a depender de qué característica es la que predomina y cuál es la que no predomina, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, mientras que como ya decíamos, en la sexual, pues su variabilidad es rápida y fácil, pero sus características son rápidas y fáciles, ¿verdad? Porque es una reproducción mucho más rápida y mucho más fácil, pero no hay variabilidad genética porque no hay con quién variar, ¿verdad? Solamente tiene un progenitor y pues va a salir exactamente igual al progenitor, ¿verdad? Pues por lo tanto no hay mayor variación dentro de este tipo de reproducción, ¿verdad? Entonces, con este cuadro quería yo que termináramos. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo en particular. ¿Alguna duda del tema?